Bienvenidos todo el mundo a la ancha avenida del medio. Hoy vamos a hablar un poco de criptomonedas y de tecnología de blockchain. Para eso pedí tuvieran la amabilidad y la generosidad de concederme una entrevista a Sebastián Menner y María Munaro. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Para empezar, me gustaría pedirles que se presenten profesionalmente para que puedan contar un poquito cuál es su relación con el blockchain, su conocimiento de la temática, y después quiero hacerles algunas preguntas. No sé quién quiere Bueno, empezar. ¿empezás vos, Mari? Dale, yo soy ingeniera en sistemas, trabajo hoy en día en lo que es a la preventa de soluciones y en realidad con lo que es blockchain y criptomoneda, por allá, por el 2014, 2015, me aprendí de lo que era, estando en Berlín, conocí del tema y me provocó curiosidad y entonces empecé a ver qué es lo que estaba haciendo, si influía la empresa en donde yo estaba trabajando, si estaba relacionada con ese tema. En el 2016, al principio de 2016, la empresa se adhirió a un grupo de open source para desarrollar la tecnología, pero para el área de negocios, y yo en Argentina empecé a liderar un grupo que se armó para poder llegar a empujar oportunidades con esa tecnología. Yo me enfoco más bien en el uso tecnológico más que en el uso como moneda. Claro. Bien. Bueno, y Tu caso, yo había empezado con la criptomoneda, o sea, al revés que María, venía del palo, o sea, yo trabajo en IBM hace casi 20 años, pero ahí mismo en IBM se había formado un grupo donde habían empezado a investigar la criptomoneda cuando salió, más o menos, en realidad, más o menos por el año 2014 que IBM empezó a meterse en esa tecnología y yo me metí ahí, en un foro, pues yo ya estaba metido en el tema criptomoneda. Actualmente, hoy modero un grupo de 50.000 usuarios que se llama Bitcoin Argentina en Facebook. ¿Sí? Somos varios los que moderamos y administramos. Pero bueno, paralelamente yo en esa época más o menos me metí en ese grupo de Bitcoin dentro de IBM y después IBM abandonó lo que fue Bitcoin para centrarse exclusivamente en lo que es blockchain para casos de uso de activos, contratos inteligentes y blockchain para negocios. Que ese fue el grupo que después se fundó acá, que integró María y en el que yo levanté la mano y dije, hey, me interesa colaborar y ahí fue que María me sumó. Y ahora estamos dedicados a eso. La criptomoneda quedó por fuera de lo que es la empresa, pero bueno, yo conozco esa parte porque vengo de ahí y bueno, y la blockchain de alguna manera se relaciona con todo eso. bien, bien, muchas gracias. Sí, yo cuando empecé a estudiar un poco el tema y empecé a tener curiosidad, me di cuenta que había una diferencia. Por un lado está, o que me gustaría que ahora ustedes me expliquen, ahondaran un poco más, esta diferencia que hay entre lo que es el blockchain y lo que es una criptomoneda, porque no es igual. Uno es una tecnología y el otro es un resultado o una aplicación. Bueno, Sí, explícalo vos, Mari, que... a ver, de hecho, muchas veces se asocia o se usa como sinónimos el tema de Bitcoin y blockchain, pero la realidad es que él o los creadores de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, en realidad nunca no fueron los que acuñaron el término, ¿no? El término surgió después como un resultado de definir este nuevo entorno que Satoshi había creado, cuál era el basamento sobre el que estaba funcionando en cuanto a tecnología. Y ahí surgió lo que es blockchain. Muchas veces y la gente confunde y a veces dice de la blockchain como si fuese una sola, refiriéndose a Bitcoin, pero
en eso hay, o sea, el surgimiento además de Bitcoin no tiene un trasfondo tecnológico, sino hay un trasfondo filosófico, político detrás. Entonces, un poco eso conduce a muchas veces lo apasionados que pueden ser para la incorporación o el uso de esa criptomoneda per se, ¿no? Como los negocios, las empresas son más pragmáticos, tienden a tomar lo bueno que ven en todas las cosas sin necesariamente darle ese sabor político, filosófico que tiene, ¿no? Mira, para que te des una idea, cuando surge la primera criptomoneda, que es Bitcoin, Satoshi Nakamoto, cuando diseña el protocolo, dice, para que esto funcione de manera descentralizada, necesito una tecnología nueva que no existe. Y ahí es cuando inventa accidentalmente la blockchain. No es que él quiso crear blockchain, él quiso crear Bitcoin, pero para que eso funcione necesitó crear una tecnología que sea segura y que sea descentralizada. Y ahí es cuando se crea la blockchain. Por eso blockchain y Bitcoin están muy unificados. Lo que viene después es que se empiezan a crear otras aplicaciones utilizando la misma tecnología de base e incrementándole y agregándole cosas. Y eso es lo que hoy le decimos blockchain, o blockchain para negocios, o blockchain para automatización, contratos inteligentes. Y por eso no es que hay una diferencia, digamos, no es una cosa, Bitcoin tiene que ser sí o sí blockchain. La criptomoneda es sí o sí blockchain, pero no al revés. Blockchain no es sí o sí criptomoneda. Esa es la diferencia. Sí, es muy bien. Y entonces, primero les voy a preguntar sobre las criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Y yo también he visto que hay una diferencia entre coins y tokens. Se habla de monedas y de tokens. Sí. Entonces me gustaría primero tener una definición de lo que es una moneda, una criptomoneda, y cuál es la distinción entre estos dos términos. Sí. Todo tuyo. Bueno, la criptomoneda es, como yo te decía, es una moneda que sirve como unidad para contabilizar justamente un dinero en forma, sería virtual de alguna manera, sobre una blockchain, ¿sí? El caso del token es algo que está como en una capa superior, es decir, el token es un activo que se mueve dentro de una blockchain, hablando de tokens de blockchain, ¿no? Porque hay tokens para otras cosas. Entonces, por ejemplo, un token puede representar un auto, un token puede representar un título público, un token puede representar una acción, es decir, es una representación. Y el token puede viajar independientemente en una blockchain, independientemente de su costo. No sé si me explico. O sea, si yo te tengo que mandar a vos una criptomoneda, si yo te mando 5 criptomonedas, es eso. Si te mando 2 criptomonedas, es eso. Ahora, si yo te quiero mandar un token, para yo mandarte el token, voy a tener que emitir una transacción en una blockchain pública, por ejemplo, basada en criptomoneda, donde yo puedo pagar, no sé, 20 unidades de criptomoneda, pero en esas 20 unidades de criptomoneda, que es lo que me salió la transacción, mandarte un token. No sé si me explico. Es decir, el token es independiente del valor que tiene la transacción. Ok, es como una unidad de transacción el token de alguna manera. Correcto, es como si yo, supongamos, mira, te lo hago sencillo en el mundo más del ciudadano de a pie, digamos, si yo quiero hacerte una transferencia del título automotor a vos y lo pudiera hacer de forma electrónica, ¿sí? O incluso en forma presencial, yo el título viaja, digamos, sale de mí, va hacia vos, y yo para poder hacer ese trámite tengo que pagar algo, ¿sí? Ahora, eso que yo pagué en el registro automotor es independiente de lo que sería el token, del título en sí. Claro. Y la transacción para mí tiene un costo, que es hacerlo. Pero el título es lo mismo. Hoy, mañana, dentro de 5 años, es una unidad que es indiferente de lo que cuesta hacer la transacción. Las criptomonedas son para pagar transacciones y los tokens son independientes del costo transaccional. Okay, Viajan sí, de un usuario a otro independientemente de eso. Y el caso es muy buen ejemplo porque cuando yo transfiero criptomoneda,
físicamente la criptomoneda deja de estar en mi billetera y pasa a estar en tu billetera. Ahora, con el token, el auto capaz que estuvo siempre en mi garage y yo te pasé el token, que es la representación del auto a vos, pero el auto sigue estando en mi garage, pero ya no es propiedad mía, ¿no? Entonces, el token muchas veces se usa como representación de algo físico, y el hecho de que el token pase de manos digitalmente no necesariamente implica que tampoco un traslado físico per se, ¿no? La propiedad de ese activo es el que está pasando, pero el activo puede estar quedando en un lugar físicamente, ¿no? Sí. Muy interesante. Claro, entonces ahora empiezo... Perdón, un token también pudiese ser una representación de una canasta de criptomonedas, ¿no? Entonces, el token no es más que representación de algo. Ese algo puede ser algo físico, como un auto, o puede ser algo puramente digital, como lo puede ser una canción, ¿no? La propiedad intelectual de una canción, que nunca lo tocás, eso no tiene una representación física como tal, ¿no? Nosotros le creamos papel, pero no es. Se podría entonces transmitir el derecho de uso de un servicio a través de un token. Por ejemplo, usar 15 días un hospedaje en México. O sí. Solo, claro, sí, correcto. Sí. Muy bien. Tal cual. Entonces, y los tokens puede tener esa propiedad de temporalidad, porque a lo mejor el token lo que le estás dando es la llave digital para poder abrir la puerta de ese departamento. Y le podés poner una fecha de vencimiento a ese token porque le estás dando la llave por X días nada más. Bien, bárbaro. Ok. Entonces, ahora les quisiera preguntar también un poco cómo es esta relación que hay. Primero, ¿qué es un algoritmo? ¿Cómo podríamos definir para la gente como yo, que somos totalmente de a pie, lo que es un algoritmo? Entiendo que es muy importante a la hora de construir, por lo menos Bitcoin, y no sé si el resto de las criptomonedas. Si querés, yo explico un poco más a alto nivel y después Seba puede explicar las particularidades, ¿no? A ver, blockchain, Bitcoin, Seba lo dijo, son redes descentralizadas. Es decir, que yo no tengo un solo servidor donde se están guardando todos los datos, sino que tengo un montón de máquinas que cada una es propiedad de una persona diferente. Y todas van a estar y todas tienen la misma información, ¿no? Entonces, si tengo un montón de máquinas donde no todos nos conocemos y todos vamos a estar queriendo actualizar, ¿cómo sé yo de que ninguno esté haciendo trampa? Entonces, ahí es donde se crearon, y esa es una de las genialidades de Satoshi, es lo que nosotros llamamos el mecanismo de consenso. ¿Cómo logra poder identificar a alguien que esté queriendo hacer algo y realmente tenga el derecho, haya adquirido el derecho de poder llegar a hacer eso y que haya sido por un esfuerzo propio, ¿no? Entonces, el algoritmo no es más que una forma de poder poner de acuerdo a un montón de entidades que no necesariamente se conocen entre sí. Entonces, para el caso de las criptomonedas, esto tiene una particularidad, ese mecanismo, ese algoritmo que yo uso, ese mecanismo de consenso, porque me tengo que asegurar que realmente lo que se esté haciendo ahí sea cierto, ¿no? Y eso puede llegar a cambiar en el caso en que son todos conocidos, ¿no? Entonces, la forma que lo implementó Bitcoin es la mejor forma para ese escenario. Y no necesariamente lo mismo tiene que ser utilizado en otros escenarios. Ok. ¿Vos querés hablar un poco de los diferentes mecanismos de las cripto? Claro, en este caso, algoritmo en tecnología aplica muchas cosas. Es como una especie es un mecanismo, es una función, es un proceso a seguir para llegar a un determinado resultado. Entonces, cuando nosotros decimos
usemos el algoritmo A. A ver qué resultados me da. Ah, no, usemos el algoritmo B y vamos a tener otros resultados. O sea, el algoritmo es una forma de definir un mecanismo que puede ser a través de un programa de computadora, a través de unas funciones matemáticas. En definitiva es eso, es llamarlo de alguna manera a ese mecanismo. Entonces, en blockchain existen lo que llaman mecanismos de consenso, donde tenemos diferentes tipos de consenso. El consenso vendría a ser en la vida real como decir, bueno, mira, somos 5, si la votación da que más de 3 votan esto, es la opción que gana. ¿Sí? Eso es un algoritmo, por ejemplo. Entonces, bueno, hay distintas maneras de llegar a ese consenso. O que los primeros 3 que votan una opción, se termina la votación y los otros 2 ya no cuentan. O mejor empezamos al revés. O mejor empezamos por los pares. Viste que hay distintas maneras de llevar a cabo una votación o tomar lista o lo que fuera. Esos serían los distintos mecanismos de consenso. Y en el caso de las criptomonedas, hay 2 que son los más principales. Uno se llama Proof of Work, que significa aquel que más trabajó es el que tiene derecho a inscribir los bloques con las transacciones válidas digamos, de la cadena de bloques, que es lo que serían las criptomonedas. Y después existe lo que se llama el Proof of Stake, que es aquel que tiene más cantidad de moneda en su poder, es el que tiene mayor derecho a voto. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, los 2 tipos de algoritmos bien diferenciados, ¿sí? Y después, bueno, yendo a lo que serían las blockchain para negocios, que son las que usamos en la empresa, tenemos tipos de consenso, como por ejemplo, uno viejo era el Practical Byzantine Fault Tolerance, donde cada uno de los nodos participantes de la red le preguntaba uno a uno al otro si una transacción era válida o no. Y así con cada uno. Entonces todo ese proceso era un proceso lento, pero muy efectivo en cuanto a seguridad, ¿sí? Y ahora esos algoritmos se fueron cambiando. No vamos a entrar en detalle de cada uno, pero básicamente un algoritmo es eso, es de qué manera yo proceso la información para llegar a un determinado consenso. Bien, excelente, excelente. ¿Y cómo es esto? O sea, porque yo entiendo que, por ejemplo, la moneda Bitcoin, por una cuestión de algoritmo, se finaliza en la emisión de 22 millones de monedas, o 21 millones de monedas. 21 millones. Pero ahí no es necesariamente una cuestión de algoritmo. Ahí también hay una cuestión económica financiera detrás. Hay todo porque no es más que una moneda nueva. Entonces, como moneda tenés un tema de inflación, de deflación, del valor de la moneda. Entonces, porque Bitcoin tiene un límite, pero si Ethereum no, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero el hecho del por qué tiene es más basado en un modelo económico más que en un tema del algoritmo que están utilizando, ¿no? Sí, ahora entiendo. En el caso del que decía de Bitcoin, por ejemplo, que el que pudo resolver, o sea, como digo yo, el que sudó la gota gorda, es el que tiene derecho. Y porque tiene derecho se le paga. Ahora, en Bitcoin decidieron que cada tanto te van pagando menos. Pero el algoritmo es la parte de sudar la gota gorda. El cuánto te pagan es más bien el resultado del modelo económico que estamos queriendo implementar con esta moneda, ¿no? Entonces, ahí esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque Bitcoin surge como algo en contra de los estados y de los bancos y de cómo monopolizaban el uso de la moneda. Entonces, básicamente ellos querían tener una moneda que no fuera controlada por ninguno de ellos, ni que sufriera los mismos problemas que sufren las monedas locales de los países. Y entonces, ese es el trasfondo ideológico que tiene un poco la moneda, ¿no? Ok. Entonces fue una decisión filosófica de alguna manera el hecho de cerrar la emisión de Bitcoin en 21 millones. Sí. No es algo que venga desde una cuestión matemática o desde otro plano. Ok. Sí, bueno, es una cuestión matemática, pero en realidad no entra en lo que es el algoritmo, sino que entra en lo que es el protocolo, que es otra palabra técnica, son las reglas que tiene que cumplir.
Entonces, cuando el algoritmo, que es el que llega a consenso, tiene que respetar determinado protocolo para poder inscribir la información en en la blockchain en sí. Cadena, Si no sí, respeta eso, ¿qué va a pasar? Los demás van a darla como inválido. Y eso que sí. tiene que respetar es decir, bueno, cada bloque que se emite reparte una determinada cantidad de moneda. Como decía María, si esa moneda al cabo de, creo que son 2016 bloques, se reduce a la mitad, en algún momento va a ser, la curva va a ser así y va a llegar a no emitirse nada. Eso ya está calculado matemáticamente para que con la reducción de moneda cada 4 años se llegue a un total de 21 millones. Y eso se tiene que respetar sí o sí, porque si no, queda fuera de lo que sería el consenso. Y no se puede Bien, hacer nada con un bloque no consensuado. claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, esto lo había entendido, que hay cierta cuestión de que se va registrando en distintos computadoras, serían, no sé, ustedes le dicen núcleos, no sé cómo qué palabra Nodos, usaron. nodos Nodos, de... ahí está. Nodos. Y que hay que Sí. tener cierta cantidad de validaciones, digamos, dentro del registro para que una operación quede concretada. Más o menos es así, ¿entendí bien? Sí, sí, Para que una entendí. operación sea confiable. Digamos que con una sola validación la operación ya quedaría concretada. Lo que pasa es que puede no ser confiable porque alguien podría generar, es bastante complejo, pero como está todo tan repartido en todo el mundo, mientras alguien puede dar una operación como válida en una determinada cadena, otro la puede dar en otro lado en paralelo. No sé si me explico. Es decir, si yo mando a validar por un lado, en Asia, y por otro lado mando en Australia otra operación en paralelo, se puede dar que al mismo tiempo dos bloques sean válidos al mismo tiempo, pero después con el tiempo uno de los dos es el que va a subsistir. Por eso, a medida que va pasando las distintas validaciones, uno de los dos subsiste como el válido real. Entonces muchas entidades como casas de cambio, para evitar ese tipo de problemas, lo que dicen es, bueno, dejemos que tu transacción quede en un bloque con tanta antigüedad para yo asegurarme de que esa transacción no sea descartada como inválida porque hay otra que la superó. Es como que las transacciones, los bloques están en constante lucha en el caso de Bitcoin y otras criptomonedas basadas en prueba de trabajo. Están en constante lucha, entonces uno necesita que en dos partes del mundo al mismo tiempo asegurarse cuál de las dos es la que va a quedar. Después las transacciones terminan quedando. No es que yo te mando a vos una cantidad de criptomoneda y eso no queda. Queda, pero puede ser que en vez de quedar en el bloque que se minó en Asia, quede en el bloque que se minó en España. ¿Se entiende? Alguna de las dos termina ganando. Entonces yo necesito para asegurarme eso que pase una determinada cantidad de confirmaciones. Es Bien. bastante largo el tema, pero bueno, más o menos para dar una idea de por dónde viene la mano, de las confirmaciones. Sí, correcto. Sí, 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 sí. No, no, el tema es totalmente complejo. Y bueno, y esto es un acercamiento para nosotros los ciudadanos de a pie que nos vemos de alguna manera. Alguien decía hace unos días que más allá de cuáles sean el nombre de las monedas que terminen prevaleciendo, pareciera ser un hecho que la tecnología y la moneda virtual llegó para quedarse. Eh, Sí, hay países que ya están queriendo hacer. China quiere sacar su propia criptomoneda. Bueno, tenemos a Venezuela con el Petro que sacó su propia criptomoneda, aunque no le fue muy bien que digamos. Pero hay varios países, incluso en Norteamérica, piensan en el criptodólar. Así que imagínate lo revolucionario que tiene esto. sí, incluso hasta Facebook. Facebook, Libra. Sí. Libra, claro. Claro, entonces la pregunta viene un poco por acá. O sea, ¿cuáles son los requisitos para construir o para generar una criptomoneda? Y te diría, como se puede observar, ninguno en realidad. Por eso tenés criptomonedas que han usado el endoso de personalidades famosas para poder llegar a, en realidad, lo que tenés que lograr es, y esto es igual, no importa si el uso sea una criptomoneda o el uso sea algo de negocio. Lo que tenés que lograr es adhesión, tener adoptabilidad. Entonces, Totalmente. cuáles son las criptomonedas que van a valer y aquellos que más,
y termina siendo una cuestión de confianza, ¿no? Es en aquello en que yo confío porque les creo en el objetivo, en lo que sea. Entonces, esas terminan siendo las criptomonedas que van a prevalecer. Y también sucede cuando en los usos que no son de cripto, cuáles son las redes que van a terminar quedando y aquellos que logren la mayor cantidad de adoptantes. ¿Por qué? Porque todos los que están participando se ven beneficiados. Entonces, es curioso que no importa el caso de uso, sea moneda o sea cualquier otra cosa, lo importante es cuánto te creen y cuántos terminan adoptándote. ¿Qué es lo mismo que pasa hoy en día con tu billetera? O sea, ¿vos qué monedas tenés? ¿Tenés pesos solamente o qué canasta de monedas tenés? Y yo compro de las monedas que yo creo que que me van a surtir. Recién estaba hablando con mi hermana y con una amiga, bueno, ¿cuáles son las acciones? Y bueno, ¿en qué acciones crees? ¿Cuáles te termina siendo lo mismo. Para que tenga éxito una criptomoneda, tenga un éxito una acción, y el mercado tiene que creer que eso que vos estás haciendo tiene valor. Totalmente. Bien, sí. El 99%, Sí, más o menos el 99% de las altcoins o criptomonedas alternativas a Bitcoin fueron todas un fracaso, o la gente desconfía, o fueron chantas, o se llevaron el dinero, o murieron. Es muy difícil tener eso, lo que se llama efecto de red, que es cuanta más gente la usa, más tiene valor a su vez, o sea, es como una retroalimentación constante. Y lo mismo con las blockchain de negocios, cuanto más participantes hay, más de los que están afuera quieren luego sumarse para participarse, como pasa con las redes sociales también. sí. Perdóname que te Tengo interrumpí. sí, tengo que decir que ciertamente desde que se rompió la relación del dólar con el oro, se entró en lo que se llama el dinero fiat, el dinero confianza, que básicamente es igual. Así que para los que no lo sepan, cuando escuchen esto, el dólar también funciona por uso, básicamente, por la realidad de su uso en el comercio internacional. De eso se sostiene el valor del dólar. In God we trust. Sí, hoy más que nunca. Sin embargo, yo también, esto por ahí, bueno, una de las preguntas que venían a continuación era qué son las altcoins, que ahora entiendo viene a decir que son monedas alternativas a Bitcoin. Y bueno, y entonces todas, pero a ver si estoy entendiendo bien, ¿toda criptomoneda se para en el blockchain, en la tecnología de blockchain? ¿O ni siquiera eso tampoco es así siempre? Debería ser así. Como todo, puede haber alguien que diga que tiene una criptomoneda, no te esté blanqueando cómo lo está implementando y qué tecnología tiene atrás y no esté usando realmente una tecnología que se pueda categorizar como blockchain, ¿no? Pero en teoría todas las cripto deberían estar implementando la tecnología de blockchain, es decir, una red descentralizada con algún tipo de mecanismo o algoritmo para que todos se puedan poner de acuerdo. Interesantísimo. Yo estuve viendo que está de moda ahora varias plataformas donde uno deposita o transfiere criptomonedas, y la plataforma lo que hace es, a través de distintos robots, de bots, operar esas monedas en distintos exchanges, en distintas salas de cambio, para hacer arbitraje. Y estoy empezando a ver que varias de estas plataformas de trabajo están empezando a respaldarse en sus propios tokens o criptomonedas. Entonces, esto es para quien o sea, ustedes obviamente están a la avanzada, no les estoy diciendo nada que no sepan, pero quiero decir, para quien vaya a escuchar esto más tarde, tiene que saber que es bastante susceptible de ser engañado, digamos. Sí. No sé si ustedes lo consideran así o no. En realidad sería esa la pregunta. Ya con lo que vos mencionás, lo primero que me suena acá es una alerta roja. Es decir, es como que vos lo que estás diciendo es: yo tengo una máquina para poder hacer dinero automáticamente, que te ingrese en los bolsillos todo el tiempo. Por favor, dame tu dinero, que lo quiero tener para trabajártelo. Vení, soy muy bueno, que te voy a hacer ganar. ¿Por qué no van con inversores privados? Generalmente llaman a cualquier persona para que se sume. Hacen reuniones en el Hotel Savoy, ese tipo de cosas. No. Pensando un poquito,
¿Por qué no van? Si realmente tienen algo fuerte y algo que da mucha ganancia, ¿por qué no van con inversores privados, a firma, cara a cara, y consiguen y hacen su negocio y chao? ¿Quién viene a decir, tengo la máquina para hacer dinero, vení, querés participar, así ganamos los dos? A mí me suena muy dudoso eso. Y en el grupo que nosotros manejamos de Bitcoin Argentina, tratamos de mantener afuera todo ese tipo de gente que generalmente son estafas. Es muy raro que una de ellas funcione de verdad. Pero de todas maneras, o sea, ustedes conocen esta operatoria, o sea, han conocido distintas ofertas de este sentido, ¿no? O las consideran muy poco probable. No, que las hay. De ahí a que Sí. sea, o sea, de que las hay, las hay. Ahora, que alguien te venga y te diga que tiene la máquina de hacer chorizo, la chancha y los 20, y eso en cualquier rubro, desde la antigüedad, depende de cada persona lo que pueda Claro, quiera sí, creer o no. Pero Mira, una de las más la mayoría conocidas, no es así. Atlas Quantum. Atlas Quantum es una de las que venía durando bastante, una empresa que creo que estaba en Brasil y que ellos ofrecían ese bot de trading. Duró un par de años y la gente recibía dinero de verdad, pero en algún momento pinchó. Es decir, porque estas empresas suelen entregar dinero al principio, porque en realidad ese dinero lo recaudan de los nuevos inversores que van metiendo dinero, como una pirámide Ponzi. Y a vos te dicen que es un robot de arbitraje, pero en realidad no hay un robot de arbitraje. Y uno dice, ¿por qué no? Si se puede hacer un robot de arbitraje, sí se puede programar, pero vuelvo a lo mismo del principio. Si vos tenés un bot de arbitraje real, ¿para qué vas a ir a buscar plata de gente anónima? Entonces ellos dicen, nosotros tenemos un bot de arbitraje para que vos les creas, pero no hay lógica para que cualquiera participe. Entonces, después está el segundo engaño, que es, mirá, a mí me pagan todos los días. Vení, mirá cómo funciona, mirá cómo pongo 1000 y dentro de 10 días tengo 2000. Y eso va a durar hasta que no entre más gente y no haya más dinero para pagar. Y Atlas Quantum cerró hace un par de meses. Y la gente no lo podía creer porque parecía súper seria, daban soporte, todo. Chau, cerró. Y nosotros en el grupo de Bitcoin Argentina, siempre que aparece una decimos, ya va a caer, vas a ver que va a caer. Y pasan 2 años y caen. Y hasta ahora no hay ninguna que haya subsistido, ninguna. Gracias porque es algo que andaba dando vuelta y quería aprovechar a despejarlo. Te hago otra pregunta. ¿Realmente se venden bots de arbitraje? ¿Es una opción real? ¿Alguien que tiene su propia criptomoneda, hace su billetera y quiere comprar un bot de arbitraje para ganar con su propia cripto? ¿Es real esto o también sería una estafa a alguien que te venda un software de este sentido? Y es muy raro, a ver, yo no puedo tener la verdad absoluta nunca. Yo sé que hay bots, porque vos cuando mirás los exchanges ves que constantemente hay operaciones que se hacen rápidamente y decís eso no son personas, son bots. Pero la mayoría de esos bots son gente que se dedica exclusivamente a hacer su propio bot, su propia ganancia, o invierte y le paga a un programador para que lo haga y arma su propia estrategia. Ok. Lo que me huele raro es que alguien venga y programe un bot que sea exitoso y que te lo venda, porque en realidad lo más normal es ganar más dinero usando el bot para sí mismo o consiguiendo inversiones privadas y usar ese bot que venderte el bot. Si te venden el bot, hay casos que se han vendido el bot, pero si te venden ese bot es porque o las estrategias del bot son malas o porque considera que va a ganar más plata vendiendo el bot que usándolo el bot en sí. Con lo cual no es bueno el Y voto. esto es peligroso porque si vos compras un bot de arbitraje que funciona, ese bot de arbitraje, el dueño que lo programó lo conoce. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que él tenga un bot, un nivel superior, que sepa cómo engañar a tu bot. Es decir, porque sabe Total. cómo vas a operar. Entonces te va a poner la carnada ahí para que vos caigas y compres o vendas y él va a siempre estar un paso adelante. Entonces es muy difícil, genera mucha desconfianza. Esto no quiere decir que haya un loco que haya dicho yo quiero, ya me pudrí de mi bot, estoy forrado en plata y quiero regalarlo. Y eso podría llegar a pasar. O sea, yo no puedo garantizarte 100% que ningún bot funciona. Lo que digo es, siempre hay que estar con, digamos, los ojos bien abiertos y razonar. ¿Por qué me Bien, ofrecen este bot? bien, ¿Sí? bien. Bueno, empezamos a ver que el panorama es bastante riesgoso en realidad. Sí.
en todo sentido. Incluso ahora ya puedo decir que más de lo que sospechaba, sobre todo a raíz de esto de las altcoins que terminan siendo, o sea, uno las tiene que analizar como se analiza acciones de mercado, o sea, quién está detrás del proyecto, en qué se soporta, qué tipo de operaciones se están generando o se están realizando a través de él. Ok. Entonces Sí, ya vimos que los... Sí, María, por favor. ejemplo, hay algunos proyectos que generan monedas, pero no necesariamente para hacer plata con la moneda. Ejemplo, en Argentina nació, empezó llamándose CrowdJury, hoy se llama Cleros, que es una plataforma para impartir justicia. Y ellos han terminado creando una moneda, que es más bien un token, me parece a mí, que es para aquellos que quieran participar y en este mecanismo de impartir justicia, que terminan ganando plata porque ayudan, ¿no? Entonces, pero de vuelta, hay un proyecto con toda una filosofía, un objetivo, está todo, que uno si lo quiere buscar, está todo muy bien explicado y demás, ¿no? Entonces, su objetivo primario en realidad es poder democratizar la justicia, entonces hay todo un trasfondo y bueno, para eso han usado un esquema de criptomoneda o criptotoken para poder llegar a hacerlo, ¿no? Siempre lo menciono porque me parece muy bueno como un uso no necesariamente económico de la tecnología, ¿no? Bien. También quien está detrás de cada proyecto a veces suma, ¿sí? Por ejemplo, en Sí. este caso de Federico AST, hace muchos años que está en el mundo cripto haciendo este proyecto, entonces es confiable quizá, pero hay otros que no, hay otros que vos los ves y participaron de estos minería en nube, bots de trading y hoy tienen un nuevo proyecto, entonces cuando empezás a asociar decís, no, esto lo único que quieren es hacer dinero. Y en cambio hay otros que no, que tienen un proyecto por ahí importante que lo vienen impulsando hace rato. Entonces investigar un poco eso ayuda. Claro, inclusive vos tenés, por ejemplo, DAI, la otra moneda, que también tiene toda una filosofía atrás y tienen un buen proyecto y aún así vos ves la evolución del proyecto y a veces tiene sus rispideces porque como todo es un organismo viviente que va cambiando, ¿no? Pero está bueno es como todo, digamos. Vos decías, no, es muy riesgoso. Es como todo, el mercado de acciones vos podés apostar a acciones más riesgas o podés apostar a bonos del Estado, que vos sabés que son menos riesgosos, pero más a plazo, o podés apostar a un fondo de inversión que en realidad está usando un índice de industria, entonces tenés, ¿no? Es como todo en la vida. Comprar una propiedad y yo apuesto a comprar más barato en tal lado porque creo que en 5 años esa va a ser el boom inmobiliario, entonces ahí puedo... es como todo en la vida, ¿no? No hay nada que no tenga cierto riesgo. Está en cada uno evaluar cuánto riesgo quiere tener. Lo que sí puedo decir es que no es plata fácil, porque ni el que compró, porque hasta el que hoy tiene Bitcoin, que los haya comprado en el 2010, y tuvo que esperar unos cuantos años para que madurara. O sea, la plata fácil, y no, eso no es nada. Es justo uno que tuvo la bendita suerte de haberlo comprado al Ethereum justo antes de que hiciera el pico. Pero es más, Sí. a veces casi que más suerte que otra cosa, ¿no? Bien, sí. Es enorme la cantidad de preguntas y de cosas que tengo ganas de hacerles, pero bueno. Acabas de hablar de de DAI y me hiciste acordar que hay algunas monedas que se llaman estables, stablecoins. No sé si es el caso de DAI, honestamente. Entonces, quería preguntar por esos proyectos, las particularidades de esos proyectos, si son igual que cualquier otra cripto o no. Bueno, en realidad se comprometen a sostener una estabilidad respecto a una moneda fiat, por ejemplo el dólar. Sí. Ese es el sentido. No necesariamente fiat, porque el DAI
puede entrar como categoría stablecoin, pero porque ellos usan una canasta de monedas. Entonces, en eso basan en la estabilidad, porque como es una canasta de monedas, siempre el promedio siempre va a ser, ¿no? Entonces, en eso basan su estabilidad. Las más tradicionales de stablecoin son aquellas que están respaldadas por una moneda tradicional, ¿no? O sea, o oro, ¿no? Respaldadas por algo. En realidad están respaldadas por algo, que no necesariamente tiene que ser moneda, ¿no? Tenés dos tipos de stablecoins. Las primeras, que son estas que mencionaba lo último María, que son las que están respaldadas en moneda fiat o en oro o en algo que es externo. Bien. Y después están las que se llaman criptocolateralizadas, que son las nuevas que fueron saliendo. Por ejemplo, el proyecto DAI es de MakerDAO, y hay un proyecto argentino que se llama Money on Chain, que utiliza también la criptocolateralización, que está respaldada en Bitcoin, ¿sí? Es decir, ¿cómo mantienen estas monedas? Funcionan de manera distinta. Las que son colateralizadas en fiat o en activos son aquellas que dicen, bueno, por cada moneda emitida yo tengo, o en un banco o en una reserva específica, tengo su colateral. Y yo te garantizo que eso está. Parecido a lo que era el dólar con el oro al principio, que después en 1971 se rompió ese patrón. Ese es el riesgo. La más conocida es Tether. Tether Claro. Coin, que en ese caso vos tenés que confiar en que Bitfinex, el exchange que la creó, tiene ese respaldo de dólares en el banco. Por eso, ese comienzo sobre la desconfianza sobre ese respaldo, es que se crean las criptocolateralizadas, como DAI o como Money on Chain, que es más nueva, donde la colateralización se hace en cripto. Por ejemplo, en el caso de DAI, vos tenés colateralización en Ethereum. Y también, ella habló de canasta, no sería, yo corrijo, no es una canasta, pero sí agregan otras monedas también, y vos tenés la opción de tener la colateralización en una o en otra, entonces tenés variedad. Y Pero bueno, entonces, después no sé si te interesa saber cómo funciona eso, pero ¿cómo entonces, decís? en el caso de las monedas estables sean colateralizadas Sí. o sean con un respaldo en un bien determinado, quien las emite toma el compromiso de hacer un hold, de sostener una canasta con monedas cripto o de sostener un activo en el banco. Sí, no. Sí, en el caso de las que están respaldadas. Por ejemplo, si yo tengo una cripto respaldada en oro, yo, empresa que la emito, te garantizo que tengo el oro. ¿Qué pasa con la confianza ahí? Otra vez tenemos que volver a confiar en alguien, ¿sí? Sí, sí. En el caso de las criptocolateralizadas, no. Porque las criptocolateralizadas lo que te dicen es, nadie tiene que respaldar absolutamente nada. Esto lo hace un contrato inteligente. El contrato inteligente, esto es muy interesante porque es lo que se viene. El contrato inteligente, que es un programa que está distribuido a nivel mundial y que es abierto para que vos lo mires y veas que se va a ejecutar de tal manera, es justamente separar el programa, un programa de computadora de una persona. Ya no hay un responsable, es un programa de computadora que corre de forma autónoma y descentralizada. Entonces, ¿qué es lo que te dice básicamente? Suponete que vos tenés el DAI. Y ese DAI, para ser criptocolateralizado, tiene que tener una cantidad, por ejemplo, 3x o 4x de respaldo. ¿Qué significa? Que, que por cada dólar emitido, al contrato inteligente hay que mandarle el triple o el cuádruple de moneda para que en el caso de que haya variación en el costo de la moneda, todavía siga valiendo un dólar. ¿Me explico? Porque si yo, por ejemplo, te mando un dólar en Ethereum o un dólar en Bitcoin, en el caso de Money on Chain, ¿cómo me aseguro yo que si el Bitcoin baja y te pido que me devuelvas mi respaldo, ahora me vas a devolver algo que vale menos? ¿Sí? O sea, supongamos Money on Chain, ¿no? Yo te mando X cantidad de Bitcoin que vale un dólar. Si yo quiero recuperar mi dinero y volverlo a convertir en dólar real o en pesos, necesito que yo al contrato te devuelvo mi dólar on chain, te lo devuelvo y vos me devolvés, o te devuelvo mi DAI y vos me devolvés los Ethereum que valen eso. Pero si el Ethereum bajó, yo perdí plata, entonces no tengo ¿cómo sé que tengo un dólar? Entonces la manera es, cuando emito la moneda, pongo el triple de ese valor. Y al poner el triple de ese valor, puede bajar hasta el 30% de su valor,
y todavía estoy respaldado. El día que yo quiera cambiar mi DAI, se lo devuelvo al contrato inteligente y el contrato inteligente me va a devolver lo que vale en ese momento X cantidad de Ethereum para representar un dólar, venderlo en el mercado y obtener ese dólar. Si eso baja, por ejemplo, 4 veces, el contrato inteligente automáticamente me lo liquida y yo automáticamente lo vendo en el exchange y me aseguro que no pierdo ese dólar. Pero si el Ethereum sigue subiendo, yo sigo respaldado por ese dólar siempre. Esa es la manera de mantener la estabilidad, por un lado, cuando tenés inestabilidad, volatilidad por el otro. Claro. Mirá, acabas de nombrar casi la última pregunta que tenía, que es en relación a esto, a los contratos inteligentes. Sé que hay una relación fuerte entre Ethereum y esta tecnología. Y bueno, en realidad tengo dos preguntas. Por un lado, quería pedirles que desglosar un poquito Ethereum, porque sé que tiene muchas particularidades. Y por otro lado, preguntarles por la tecnología de los contratos inteligentes. No sé cómo quieren La dejo a ordenar María esto. que hable porque hablé mucho yo y justamente ella está con el tema de contratos inteligentes también por lo que tenemos en la empresa, ¿no? de Hyperledger Fabric, que se basa justamente en contratos inteligentes, que nace a partir de Ethereum y a partir de Sí, ahí es donde se descubre realmente el potencial de los negocios. claro, a ver, los contratos inteligentes no es más que una representación, una forma de poder llegar a tener aplicaciones descentralizadas. Nuevamente, así como yo no tengo que confiar en alguien en que va a estar almacenando la información, la idea es que la accionar yo no tenga que depender de alguien para la ejecución de cierto trabajo, ¿no? El que lo creó, el que pensó, che, a esto de Bitcoin le falta esto, para mí habría que agregarle esto porque yo a lo mejor quiero validar cualquier cosa, no quiero solamente mandar, o sea, Bitcoin en sí tiene un contrato inteligente, pero ese contrato inteligente está fijo y nadie lo puede cambiar. Ahora, si yo lo quisiese hacer variable, porque a mí eso en realidad quiero que haga otra cosa, por eso es que nació Ethereum, con una potencialidad de poder hacer otra cosa más allá de mandar dinero, ¿ok? Bitcoin, su smart contract es mandar y recibir dinero, punto. En Ethereum yo puedo hacer ok, eso en vez de mandar, proceso y hago cualquier cosa, ¿no? Para poder procesar, todo eso tuvo una evolución, ¿no? Porque, bueno, ahora para poder procesar yo tengo que ponerle nafta al auto, digamos. Entonces, es un poco, y eso va a ser cuánto tiempo va a estar procesando, ¿no? Ahora, es curioso porque decía, uno puede, ¿cómo se llama esto? Sebastián recién decía de que uno puede confiar en el código, ¿no? Entonces, la tecnología, o Bitcoin surgió porque yo no confiaba en las estructuras que la humanidad ha creado para administrarse, para gestionar financieramente. Y sin embargo, estoy diciendo que voy a confiar en esto, que es tecnología. Pero esa tecnología también fue creada por el hombre. Y sin embargo, voy a confiar en esto, ¿no? Entonces, hay una necesidad humana de tratar de confiar en algo, ¿no? Entonces, el tema de, sigo confiando en algo que creó el hombre, pues es tan falible o potencialmente falible como puede ser esto otro, ¿no? Está bien, sí, acá es código, lo que puede llegar a tener acá esto es que como es código, una vez que se programó, siempre va no hay la volatilidad de que, como con una persona que diga a veces sí, a veces no, sin ningún otro criterio. Acá va a ser consecuente y siempre va a decir que sí o siempre va a decir que no. Pero eso no significa que su sí o su no sean correctos, ¿no? Porque va a depender del que lo programó, ¿no? Y no sé qué más, que me perdí en el... Bueno, me perdí en lo mismo, no sé qué más te quería comentar. Ahora si vuelven, querés, las ideas van y vienen. si querés te explico, o sea, un contrato inteligente que es un programa, como si fuera un programa relativamente corto, que lo que hacen es, al que se le ocurrió, es meterlo en la blockchain, dijo, bueno, mira, ya que tenemos una base confiable, segura, distribuida,
donde todas las transacciones no se pueden alterar, ¿sí? Podemos implementar, además de mandar moneda, podemos, o solo transacciones, podemos agregar un programa que se ejecute dentro de esa blockchain cuando yo lo llame. Si yo ese programa lo meto dentro de la blockchain con toda la seguridad que eso me garantiza a mí, yo lo que estoy haciendo es un programa autónomo que permite que la gente confíe tanto como confía en la propia moneda transaccional que tiene esa blockchain en ese momento. O que ahora en las blockchain de negocios no hay moneda, pero en definitiva el concepto de contrato inteligente subsiste, ¿sí? Y eso es lo que le da mucho poder. Porque al reemplazar una persona, supongamos, a mí me gusta siempre dar el caso de una compañía de seguros. Si la compañía de seguros a vos te dice que te va a pagar un determinado dinero si se cumple X condición, y esa condición se cumple y vos lo vas a reclamar, viste que siempre terminás dependiendo de que alguien diga, no, para mí no, te empiezan a negociar, te doy un poco menos y qué sé yo. Un contrato inteligente, que es un programa, no, es sí o no, ¿sí? A, B o C, no importa, vos conocés los caminos que se pueden ejecutar. Entonces, si ese programa de computadora se ejecuta de forma autónoma y nadie lo puede cambiar porque la blockchain, al estar distribuida y al ser muy segura y estar encriptada, no permite que cualquiera meta mano y lo modifique a su propio gusto, suponete que ese contrato inteligente ejecute acciones, como por ejemplo retener una determinada cantidad de dinero de criptomoneda o retener X tokens oficiales respaldados por una entidad oficial, por un gobierno, y que esos tokens se distribuyan en base a lo que el contrato dice. Entonces ahí se terminan un montón de kiosquitos que quedan en el medio, dependiendo de personas y de esa voluntad o de arrepentimientos, sino que una vez que está todo controlado por el contrato inteligente, la persona que participa de ese contrato se puede relajar porque sabe que se va a cumplir, sí o sí, nadie va a poder evitarlo. Entonces en el caso de la compañía de seguros, si nosotros tenemos que una compañía de seguros contiene, digamos, un contrato inteligente, dice, te voy a pagar en determinada situación, y contiene, y supongamos que guarda criptomoneda, porque estamos pensando a futuro que esto se pueda implementar, y guarda una cierta criptomoneda o stablecoin dentro del propio contrato, cuando esa condición se cumpla, a vos te va a pagar automáticamente, sin chistar. Ya no, nadie va a poder, no vas a tener que ir a reclamar para que te paguen eso. El contrato te lo va a pagar porque se cumple esa condición. No puede haber nadie que diga, no, ¿sabes qué? Mejor no te pago. Lo Esa es la... entiendo, lo entiendo muy bien, están siendo muy claros en explicar esto. Me gustaría sí pedirles algún ejemplo, por ejemplo, cómo hace el programa para verificar el cumplimiento de alguna condición que no es intranet. Es decir, por ejemplo, si mañana, no sé, en tal periódico o en tal página hay, no sé, el clima es tal, bueno, eso es fácil de verificar, es decir, a través de internet. Pero quiero decir, ¿cómo se entera un programa inteligente si mi auto chocó o si... ¿se entiende lo que estoy queriendo Sí, preguntarles? Es decir, sí, sí, esos son casos muy complejos, pero se está apuntando hacia ese lado. Hay muchas empresas automotrices que, por ejemplo, están implementando a través de lo que se llama Internet of Things, ¿sí? O la Internet de las cosas, ciertos sensores ubicados en determinados lugares del auto, en el motor, en la parte de combustible, en las ruedas, que lo que hacen es, primero, tratar de recabar información, pero luego se están pensando en proyectos donde esa información sea transmitida en tiempo real a través de una red segura y sea impactada en una blockchain, en un contrato inteligente, que permita analizar las condiciones de lo que fue ocurriendo, ¿sí? Entonces, en el caso de un choque, ese choque podría tener una determinación. Creo que María, teníamos un caso de un laboratorio donde el choque generaba determinado, o sea, podíamos simular el choque, determinado impacto, determinada fuerza y un sensor detectaba eso y entonces nos informaba. Entonces, si esa tecnología, que es bastante segura, nos informa que hubo un impacto, por lo menos algo tenemos. Entonces, depende de cómo esté programado después ese contrato inteligente, podría pasar a una determinada fase o etapa aprobada para después que falte la parte final. Digamos, hay cosas bien, que de la realidad que es muy complejo llevar a un contrato inteligente. Pero, por ejemplo, hay otras cosas donde son muy fáciles de implementar, que son, por ejemplo, los casinos virtuales.
hay algunos casinos virtuales que te permiten jugar online con contratos inteligentes, ¿sí? Que se llaman Fair Play. Que es decir, vos podés ver el contrato y podés ver qué probabilidades tenés y sabés que si tirás los dados o tirás una ruleta, esas probabilidades, una vez que se cumplen, te lo da por ganado o no. Y vos sabés que no hay nadie que te está engañando atrás, porque el contrato lo estás viendo. Entonces ahí sí es muy fácil de implementar, porque es todo virtual. Bien, bien. Ok. ¿Y hay ejemplos en la actualidad, por ejemplo, en relación al comercio internacional o donde se esté utilizando el contrato inteligente o todavía es algo que está muy en desarrollo? No, No, sí no, hay. hay muchos casos de uso de negocios en donde se está usando contratos inteligentes para certificar o validar el accionar. En todo lo que es, por ejemplo, trazabilidad y trazabilidad de lo que sea, de alimento, de minerales, de movimiento de bienes, de origen de bienes, por ejemplo, los diamantes, validar que los diamantes, trazabilidad de, por ejemplo, para envío de donaciones a refugiados. Hay una multiplicidad de casos de uso en donde se estén usando y que son valederos, ¿no? Porque son diferentes actores que están participando y cuando ellos dicen, cada uno está registrando su accionar y bueno, eso hace que se cumpla cierta etapa. Entonces ahí nomás significa que se libera X, ¿no? Entonces, para poder facilitar ese flujo, automatizar ese flujo, se está usando mucho los smart contracts con la tecnología de blockchain. Correcto. Creo que ya hemos mapeado todo lo que tenía para preguntarles. Sí, igual por ahí me gustaría hacer entonces ahora sí la última pregunta. Preguntarles un poco por cómo es esta relación o cómo es este uso que se está haciendo del blockchain y en el mundo empresarial, digamos, que sé que es donde ustedes están haciendo sus desarrollos actualmente. Sí, en el mundo empresarial hay diferentes tipos de blockchain que han surgido, en donde están diferentes empresas de tecnología apoyando, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, desde IBM IBM y muchas otras empresas están en un proyecto que se llama Hyperledger, que depende de la Linux Foundation. Y ahí tenés diferentes implementaciones de la tecnología, ¿no? IBM apoya uno de estos subproyectos, Hyperledger Fabric, pero Intel, por ejemplo, apoya a Hyperledger Sawtooth, ¿no? Entonces, no es que es solamente uno, no, están todas agrupadas porque todas tienen la misma filosofía de la misma arquitectura, como debe ser desarrollada la tecnología como tal. Pero después tenés otros, tenés Quorum, tenés R3, que son otras, uno puede llegar a discutir cuán blockchain son o no, pero son otras que son utilizadas en el mundo de los negocios, ¿no? Y van cada uno desarrollándose, inclusive tenés otras más chicas, pero por ejemplo, en lo que es trazabilidad, hay una que se llama Provenance, que tiene, ¿cómo se llama esto? Que hay varios casos de implementaciones que tienen, no necesariamente en cada una de ellas tenés el código abierto, como si lo tenés, por ejemplo, con Hyperledger, con todos los diferentes proyectos de Hyperledger, o como podés tener con Quorum, que tenés también el código abierto de cómo es la tecnología subyacente, ¿no? Entonces las empresas pueden elegir en cuál utilizar. Y el mayor desafío en el mundo de las empresas no es necesariamente elegir qué tecnología implementar, sino es todo lo que se llama la gobernabilidad, porque hablábamos de los smart contracts y yo te decía, lo creó un humano, con lo cual lo que sabemos es que un smart contract va a siempre equivocarse en el mismo caso, ¿no? Porque no es infalible el smart contract. Pero entonces, si tenemos que modificar el smart contract, ¿cómo hacemos?
Porque, como decía Sebastián, no lo puede modificar cualquiera, nos tenemos que poner todos de acuerdo en poder modificarlo, ¿no? Y eso no es un tema de tecnología, eso es un tema más bien de las partes que están trabajando acá. Lo mismo pasa inclusive con Bitcoin. Si se quieren hacer cambios, no es un problema de implementar el cambio, es un problema de ver quiénes son los que apoyan implementar ese cambio en toda la red, que es la gobernabilidad de la red, que va más allá de la tecnología, ¿no? Entonces, el verdadero desafío es en la gobernabilidad de estas redes, en cómo hacer definir ese protocolo y que ese protocolo sea lo suficientemente, no sea tan cerrado como que para que pueda llegar a contemplar casos que puedan surgir que ni han sido pensados. Como es una constitución, ¿no? Como por ejemplo, la constitución de Estados Unidos permite de que se puedan ir agregando nuevas condiciones de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo, y después hay casos que donde han dicho, no, la constitución está muy vieja, tenemos que reformularla toda porque ya no aplica como es la sociedad actual, ¿no? Entonces, ese modelo de gobernabilidad es lo más importante para poder definir en el ambiente de las empresas, ¿no? Ok. En Bueno, el caso chicos, sí, no, te lo quería explicar de otra manera también, que es, por ahí vos querés ir al punto sencillo de en qué punto las empresas, por qué quieren utilizar blockchain las empresas, ¿no? Porque esto es por algo que ejemplo, surge de la gente, digamos, en forma disruptiva de abajo hacia arriba, y cuando nosotros hablamos de empresas decimos, bueno, pero las empresas son de arriba hacia abajo, porque son las que quieren imponer hacia abajo qué es lo que quieren utilizar. Entonces al principio costó bastante entender por qué una empresa podría querer utilizar blockchain cuando puede utilizar bases de datos centralizadas, comandado por la cúpula de la empresa. Lo que se descubrió con el tiempo fue que, ojo, que hay las empresas en sí para abajo tienen una centralización, pero cuando colaboran con otras empresas, ahí es donde surge la descentralización. Muchos actores que interactúan entre sí, donde nadie quiere ser, o todos quieren ser el dueño, o todos quieren que nadie sea el dueño del manejo de esa información, de esa gobernabilidad, como decía María. Entonces vos tenés el caso más llamativo, que es el más típico, no llamativo, que es por ejemplo, el de los bancos con SWIFT. Cuando los bancos que manejan dinero tienen que hacer transacciones entre sí, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo cuál de las bases de datos es la que vale, de dónde salió el dinero, a dónde se depositó? Y para eso utilizan, por ejemplo, SWIFT, que es para hacer esos intercambios bancarios. O sea, siempre cuando hay distintas entidades que interactúan entre sí, necesitan una tercera parte que centralice esa información, que diga se salió de acá y apareció allá. Entonces ahí es donde las empresas se empiezan a dar cuenta de decir, nosotros también somos actores independientes como puede ser la gente con la criptomoneda. Nosotros también necesitamos deshacernos de los intermediarios, o mejor dicho, no es que necesitamos deshacernos, sino que queremos ahorrar costos y ser más eficientes sacando a los intermediarios del medio y poder interactuar entre nosotros confiando el uno con el otro sin tener a alguien que sea el dueño de la única verdad. Ahí es donde llegamos a todo esto de la blockchain para negocios. bárbaro, ¿Se buenísimo. entendió? Ok. Sí. Hacen muy buen equipo entre los dos. Para transmitir esta información al público de a pie. Chicos, bueno, la verdad que no les quiero preguntar muchísimas cosas más, pero no lo voy a hacer porque me parece que esto ha sido muchísimo. Les quiero agradecer enormemente el tiempo y la amabilidad de su parte por haberme concedido hoy esta entrevista. Y bueno, nada más que saludarlos de mi parte. Vale. ¿No? Un gusto estar acá. Espero que el habitante de a pie nos haya entendido a los dos. Y bueno, cuando se te junten más preguntas, acá estamos para poder resolverlas o tratar de responderlas. Después te paso mi link de referido para el bot de trading, que vas a ganar mucho dinero. Muchas gracias, Eva. Sí, la Bueno, verdad que no por nada. parte de esto es llegar a la gente con información que les sirva. Esa es la idea. Chicos, Bueno, un gusto.